Buenos días a todos. Por favor, en un minuto empezamos. Estaba con un problema con la computadora que no podía ingresar, pero ya está solucionado. Así que denme un minuto.
Otra vez buenos días a todos. Hoy día vamos a ver un tema que es importante, que hemos estado mencionando, que tiene que ver o está directamente relacionado con la revisión bibliográfica. Entonces, este tema en general lo hemos llamado citas bibliográficas, pero de referenciación bibliográfica, uno cómo hace la referenciación depende, primero, la calidad del trabajo. Segundo, si el trabajo ha referenciado bien, las posibilidades de plagio son mínimas. Y si uno llega a referenciar bien, probablemente no, si no ha existido plagio, puede suponerse que ha existido plagio, por una mala referenciación. Entonces, por eso es importante el tema de las citas bibliográficas. Entonces, lo importante es cómo hacer citas o referencias bibliográficas, ¿no? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación, especialmente en el marco teórico, ¿no? Uno puede citar o puede parafrasear. Eso, si uno está parafraseando la idea de algún texto, uno tiene que citar, ¿no? Tiene que poner, no por el hecho de parafrasear, nosotros no vamos a indicar fuente. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo de la idea que uno extrae de manera textual de un documento, o el parafraseo tiene que estar referenciado, ¿no? Y se tiene que indicar entre el libro de referencia. Ahora, no es lo mismo la cita y la referencia, ¿no? Son diferentes, pero eso no implica que no debemos citar. O sea, la cita sin el texto es una forma abreviada de informar sobre una publicación. Pueden ser de dos tipos, numéricas, 1, 2, 3, o bien del tipo autor-año, ¿no? Esto dependiendo de la forma, del estilo de citas que estemos utilizando. O sea, estas corresponden a las referencias completas que se añaden al final del texto. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y la referencia bibliográfica es una lista de notas o publicaciones con información completa, ordenadas según el estilo utilizado. O sea, hay diferentes tipos de estilos de citas bibliográficas, ¿no? No todas son iguales. O sea, uno tiene que, cuando es un trabajo de investigación, tiene que utilizar algún estilo, ¿no? O sea, hay un estilo personal. O sea, para las citas bibliográficas hay diferentes estilos y uno tiene que enmarcarse en esos estilos, ¿no? Que puede ser por números alfabéticamente o por el primer apellido del autor, dependiendo de qué. Va a depender eso del estilo que nosotros vayamos a utilizar. ¿Qué es citar? En un trabajo académico, citar consiste en informar al lector del origen o fuente de procedencia de la información que estamos manejando. Es decir, facilitar los datos necesarios para identificar los trabajos previos que hemos utilizado en nuestra investigación. ¿Por qué es necesario citar? El sistema de citación ya es una norma habitual en el mundo de la publicación y comunicación científica. Se hace por varias razones. Para argumentar, aclarar, reforzar, reutilizar ideas o datos basándonos en trabajos anteriores. Entonces, cuando ustedes hagan su marco teórico, el marco teórico tiene que estar citado, ¿no? O sea, tiene que tener una referencia bibliográfica. Porque no todas las ideas que están poniendo ahí, lo que están escribiendo, son ideas suyas.
en muchos casos están parafraseando, pero no hacen una referencia bibliográfica, ¿no? O sea, no están citando. ¿Eso por qué? Porque no conocen, ¿no? Y es por eso que ahora estamos hablando de, eh, de cómo uno debe citar o hacer referencias, ¿no? Ahora, ¿por qué se debe citar? En el mundo de la investigación, podemos decir de la investigación científica, si ustedes quieren, es habitual realizar las citas, ¿no? Porque cuando escribe un artículo envía a una revista y la revista, las revistas serias tienen eh, un comité editorial. Ese comité editorial revisa, valida el artículo. Entonces, si uno no está citando ahí, entonces puede cometer varios errores, ¿no? En las universidades generalmente lo que sucede ahora en los últimos tiempos, en últimos años, ya existe ya existe software para verificar la autenticidad de los documentos, ¿no? Entonces, si uno no llega a citar de forma correcta o lo que estaba escribiendo no pone cita, ¿qué va a sacar en resumen? O sea, en tal página, esto está en tal libro, esto está en tal lugar, etcétera. Y dependiendo de la cantidad, hay también una normativa, uno se puede decir que el documento ha sido copiado y lo que normalmente se utiliza no es la copia, sino es plagio, ¿no? El término que se utiliza. Entonces, por eso es importante citar, ya sea si tomamos de forma textual o lo que estamos parafraseando, ¿no? O estamos tomando algunas ideas. Entonces, nosotros queremos contextualizar el tema que tratamos, analizar el antecedente y el estado de la cuestión. Eso es, por eso citamos, ¿no? Porque contextualizamos el tema. También evitar el plagio, lo que les decía. O sea, tenemos que evitar eh, incurrir por una mala cita en el plagio. Probablemente no es intención nuestra hacer plagio, copiar un documento, copiar un trabajo de investigación que ya está hecho, cambiarle el nombre y presentarnos, ¿cierto? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que si nosotros no citamos correctamente nuestro trabajo de investigación, podemos incurrir en esto, ¿no? A ver dónde está este marcador. Podemos incurrir en esto. Y no es porque nuestra intención sea haber realizado un plagio, ¿no es cierto? Sino porque no hemos realizado correctamente las citas biográficas. También porque tenemos que citar, porque tenemos que hacer reconocimiento y crédito a ideas, datos, metodologías de trabajos previos, ¿no? O sea, no podemos adueñarnos de ya trabajos que han realizado, de algunas ideas que están ahí, datos, metodologías, trabajos previos. Identificar y facilitar acceso a los lectores a la fuente original de la información para que puedan evaluarla, ampliar la información. Esto es importante, ¿no? Ya les voy a mostrar unos ejemplos. Cómo nosotros podemos ir la información bibliográfica hasta la fuente de la información, ¿no es cierto? Hasta el origen de la información. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué no es necesario citar? O sea, no todo podemos citar, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no es información, hechos o datos que forman parte del conocimiento común. ¿De acuerdo? Entonces, sí, si ustedes desarrollan su trabajo y consideran que lo que está poniendo ahí es conocimiento común, no van a citar, ¿no es cierto? Pero generalmente no es eso lo que está pasando, ¿no es cierto?
A ver, un minuto, antes de que se corte la computadora. Entonces, información y hechos o datos que forman parte del conocimiento común. Entonces, ¿qué es el plagio en un trabajo intelectual? Plagio consiste en copiar ideas, obras ajenas o fragmento de las mismas, datos obtenidos por otras personas en sus investigaciones y presentarlos como si fueran propios. Siempre que se mencione la zona autora y la o de dónde procede la información original mediante una serie bibliográfica, está cometiendo plagio. Eso es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Que el plagio puede que se presente porque no se menciona la persona autora de la obra, de dónde es tomado la información, la procedencia de la información mediante una cita bibliográfica. O sea, hay plagio también cuando uno deliberadamente va y copia, ¿no? Dice que es su trabajo, por supuesto. Pero también hay plagio cuando uno toma ideas, parafrasea, toma datos y no realiza una cita bibliográfica. ¿De acuerdo? Un plagio, hacer uso del conocimiento público, es decir, aquellas verdades que son públicamente reconocidas. Por ejemplo, afirmar que la Tierra es redonda. Tampoco supone plagio utilizar ideas generalmente compartidas por todos los que cultivan una cierta rama del saber. O sea, lo que está entrecomillado es una referencia de este señor Miranda Montesinos en el 2013, ¿no? Por eso hemos puesto entre comillas, que es textual, porque él dice, tampoco es plagio o supone plagio ideas generalmente compartidas por todos los que cultivan una cierta rama del saber. O sea, que hay un ejemplo muy general, ¿no es cierto? O sea, decir la tierra es redonda, pero ir a afinar un poco más, Miranda Montesinos nos dice, ideas generalmente compartidas por todos los que cultivan una cierta rama del saber. O sea, un conocimiento general, para nuestro caso, en el área de ingeniería electrónica, ¿no es cierto? El plagio supone una infracción de la legislación sobre la propiedad intelectual e industrial del sector. Esto ya es mucho más general. O sea, esto ya es un conocimiento general. O sea, como ejemplo, ¿no? El plagio supone una infracción de la legislación sobre la propiedad intelectual e industrial del autor. O sea, en el mundo está aplicando esta idea, ¿no es cierto?, de Miranda Montesinos. Ideas generalmente compartidas por todos los que cultivan una rama del saber. Entonces, en el área de la investigación ya es común, o sea, indicar que plagio es una infracción a la legislación, a la normativa vigente en cada país, ¿no? Sobre la propiedad industrial o intelectual del autor. Ahora, ¿eso qué supone? Supone que en el país, por ejemplo, nosotros tenemos un decreto supremo que tiene la protección de derechos del autor, pero un poco más allá de eso, en el país estamos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones y hay una legislación compartida en la comunidad andina, una decisión, y esa decisión es aplicable como normativa en el país. O sea, no solamente en el país, ¿no?, sino en los países de la comunidad andina, que son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Y ahí está muy bien definido, ya desde el punto de vista técnico y jurídico, el plagio, ¿no? En qué momento se considera plagio, qué es propiedad intelectual o qué es propiedad industrial también. Y también está definido los derechos de autor. O sea, en general, todos ya saben que plagio es una infracción a la legislación, ¿no es cierto? En general, no estamos hablando de en específico, ¿no? Sobre la propiedad intelectual de alguien industrial del sector, del autor, perdón. La universidad en los últimos años ha solicitado, y es un requisito, ¿no? Que ha puesto, que todos los proyectos de grado que se presentan vayan y se registren en CENAPI, ¿no es cierto? CENAPI es la institución donde uno registra su obra, patenta un nuevo descubrimiento, invento, lo que fuese, y ahí, ¿qué está haciendo? Lo que se está haciendo es una protección del trabajo que han realizado, ¿no es cierto? O sea, están haciendo esto, ¿no? Los trabajos de tesis de proyectos de grado se está protegiendo bajo la legislación del país y para eso se va a CENAPI. Por eso es importante tener cuidado cuando nosotros hacemos un trabajo en realizar la cita bibliográfica de forma correcta. O sea, yo veo los trabajos que presentan, trabajos de investigación, proyectos de grado, especialmente en el marco teórico, mucha información que por supuesto no es propiedad intelectual del autor, ¿no es cierto?, del que está haciendo el trabajo. Y no tienen citas. O sea, no estamos acostumbrados en la universidad a realizar una buena cita bibliográfica, ¿no? Somos muy laxos en eso. ¿Y eso qué hace? Induce indirectamente a esto, el plagio, por mala referenciación. No es, les dice, vayan y copiense, más bien todos los docentes en la facultad, en la carrera, en la universidad, les dicen, no copien ni peguen, ¿no es cierto? Es por esto. Copiar y pegar. Esta referencia la he tomado de la Universidad de La Coruña, en el servicio de biblioteca universitario y el artículo de Miranda Montesinos, ¿no? El plagio en el trabajo intelectual puede ser de varias formas, ¿no es cierto? Ya las hemos estado mencionando. Una de ellas es el plagio puede ser literal, cuando se copia una frase, un fragmento tal, como aparece en la fuente original, sin hacer la correspondiente cita bibliográfica. El plagio de forma literal o de forma textual, si ustedes quieren, es cuando nosotros copiamos una frase o un fragmento tal como aparece en la fuente original sin hacer la correspondiente cita bibliográfica. O sea, no decimos nada, ¿no? Listo. Y tomamos como si fuera una idea nuestra, ¿no es cierto? No, pero estamos haciendo un plagio literal porque hemos copiado un fragmento de algo y lo hemos puesto ahí. Nuestro trabajo. Parafrasear es presentar ideas de otra persona, autora, con nuestras propias palabras sin hacer referencia a la obra original. Esto está en el artículo de Montesinos, ¿no? Por eso lo he puesto ahí. Parafrasear, y está en rojo porque es una idea de él, es presentar las ideas de otra persona autora con nuestras propias palabras, sin hacer referencia a la obra original. O sea, yo leo y empiezo a escribir con mis propias palabras. Pero en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy parafraseando, ¿no?
He cambiado un poco las palabras. Sigo parafraseando. El autoplagio consiste en intentar publicar el mismo trabajo en varias revistas con títulos diferentes o traducido a otro idioma. También simular una publicación nueva introduciendo algunos cambios. ¿Cómo funciona esto del autoplagio? Según el... A ver, si yo realizo una publicación, vamos a suponer, en las revistas del Instituto de Electrónica Aplicada. Ok. O sea, una vez que ya he publicado en esa revista, yo no puedo publicar el mismo artículo en otra revista. Eso es autoplagio, o se conoce eso como autoplagio, ¿no es cierto? Aquí podemos intentar publicar, pero yo al explicarlo estoy diciendo yo publico en otra revista. Ya vamos a ver algunas revistas. Primero he publicado en el instituto mi artículo y después le he puesto algunos pequeños cambios, ¿no? Y eso lo he ido a publicar en otras revistas. Y después he intentado publicar en otras revistas. Eso es autoplagio, ¿no? O de repente cambio un poco el título o hago alguna cosa en el artículo inicial, ¿no es cierto? Entonces, eso es autoplagio. Cuando uno hace un artículo y publica en una revista, ese mismo artículo ya no lo puede publicar en otra revista, ¿no? Eso en el mundo de la investigación y de las publicaciones es considerado como autoplagio. Citar fuentes de información sin haber leído o consultado es otra forma de plagio. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces, no? Al estudiante se le pide y se le dice, mira, tienes que leer tantos papers. Y el estudiante va, presenta su trabajo con referencias, etcétera, etcétera, y presenta 6 papers ahí de referencia bibliográfica. Y puede que no haya leído, ¿no es cierto? ¿Qué significa? También es otra forma de plagio, ¿no? Citar fuentes de información que yo no las he leído o no las he consultado, pero ustedes ven trabajos que hay que tienen infinidad de citas bibliográficas, perdón, de referencias bibliográficas. Y esas referencias bibliográficas uno ve, les comentaba en la anterior clase, ¿no es cierto? En un trabajo de tesis de maestría que estoy revisando esto, y uno supone, ¿no? O sea, porque uno ve y dice, guarda, ay caramba, pero esto creo que está pasando aquí. Veo las definiciones referenciadas con Wikipedia. O sea, eso es una cosa inaceptable en un trabajo de tesis de maestría, mucho menos, ¿no? Ni en tesis ni en proyectos de grado de pregrado. Entonces, y uno ve, la bibliografía tiene infinidad de citas bibliográficas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, en todas estas citas bibliográficas, como 20 citas bibliográficas, y ninguna de ellas había definiciones. O sea, a veces uno por hacer ver que el trabajo que ha realizado es importante, uno tiene como fuentes de información, pero no las he leído y no las he consultado y después las cita, ¿no? O sea, una cosa evidente es que en lo que les he mostrado como ejemplo hace una semana atrás, yo creo, esos repositorios bibliográficos que tenemos ya en digital, ¿no es cierto? Donde uno va almacenando cierta información, ¿no es cierto? Ahora, de esa información uno va revisando y qué es lo que necesita, eso puede citar. Pero ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, en el caso que yo he mostrado del trabajo que voy a realizar y tengo infinidad de información, ¿no es cierto? Muchas necesarias y muchas innecesarias. Que yo empiece a citar todas.
tendría como, no sé, pues vamos a suponer 100 referencias bibliográficas, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya estuviera incurriendo en esta forma de plagio, ¿no es cierto? O sea, en solo citar algo que no he leído, si se dan cuenta, ¿no? A eso estamos hablando. Haber leído o consultado, o sea, está ahí, pero es decir, no he dicho nada, solamente lo he dicho así, es una forma de plagio. ¿Cuáles son las dos formas más utilizadas en que la incurrimos normalmente o generalmente? Una cita textual. Consiste en escribir de forma literal las palabras usadas por otros autores en sus propios trabajos. En este caso, el texto copiado se pone entre comillas. Obviamente, depende del estilo, ¿no? Entonces, lo que he puesto acá, ¿no es cierto? Esto es textual de este texto, de este artículo de este señor Miranda Montesinos. Ideas generalmente compartidas por todos los que activan una cierta rama del saber. Entonces, esa es una forma de estar, ¿no? Cita textual. Consiste en transcribir de forma literal las palabras usadas por otros autores en sus propios trabajos. En este caso, el texto copiado se pone entre comillas, está entrecomillado. Ahora, ¿eso de qué depende? Va a depender de los diferentes estilos de referenciación bibliográfica, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Parafrasear o resumir consiste en expresar o resumir con nuestras propias palabras las ideas de otros autores. Debemos indicar el nombre del autor y el año o bien un número secuencial que depende del estilo utilizado. O sea, nosotros hacemos un resumen y no solamente de uno, de varios autores podría ser, ¿no? Y escribimos en una hoja. Eso lo tenemos que referenciar. Dependiendo del estilo que vamos a utilizar, también lo podemos hacer con un índice, ¿no? Y al pie de página, el nombre del libro del autor, o el capítulo, si no es más preciso, ¿no es cierto? O hasta las páginas de donde uno tiene, de donde ha obtenido esa información. Estos son algunos de los estilos de escritura y los estilos de citar de referencias bibliográficas. Generalmente en áreas de la ciencia hay un estilo que se llama el estilo Harvard, ¿no? En el área de química, por ejemplo, un estilo ACC. Pues todos los trabajos de química generalmente utilizan este estilo de escritura. En ingeniería, y esto es a nivel no de Bolivia, ¿no? O sea, es a nivel, no quiero utilizar la palabra mundial, a nivel general se utiliza, dependiendo las áreas. Ingeniería, el estilo de la triple I. Y este estilo de la triple I es bien conocido en ingeniería. O sea, todos los artículos, trabajos, se utiliza el estilo de la triple I. En el área de humanidades se utiliza el estilo Chicago. En medicina el estilo Vancouver, llama. En psicología el estilo A, en sociología el estilo ASA. Ahora, es muy común entre los estilos más utilizados, que también en algunas universidades en el área de ingeniería le piden a uno realizar el estudio APA, ¿no? No, el estilo de presentación de su trabajo va con estilo de escritura APA. Entonces uno tiene que seguir ese estilo de escritura, ese estilo de referenciación. Nosotros en ingeniería vamos a utilizar ese estilo de la TRI, ¿no? Si bien en la carrera hay una deficiencia ahí porque no hay una, como en otras universidades, digo, por eso digo, una deficiencia de ya una definición de utilizar estilos, ¿no?
O sea, esto ya viene casi por defecto, ¿no? Todos utilizamos el estilo de la triple I, porque se utiliza en ingeniería. Entonces tenemos que conocer cómo se hace la referenciación de acuerdo a triple I, para no caer en o cometer el error de una mala referenciación y después pueden decir que estamos cometiendo plagio. Pero también hay otras universidades del área de ingeniería, especialmente en temas de posgrado, que utilizan APA, ¿no? Pero esto no es arbitrario, no es que yo puedo decidir qué voy a utilizar, sino ya dependiendo dónde voy a aplicar, dependiendo la editorial, dependiendo la revista, dependiendo en la universidad que estoy, ya esto ya viene definido por cada, ya viene a ser como una normativa, ¿no? ¿Qué os dice? Su trabajo tiene que presentar en el estilo APA. Por ejemplo, en ingeniería, casi todas las revistas de ingeniería están referenciadas con el estilo de la triple I, ¿no? Entonces, no hemos estado hablando de los estilos de escritura, está hablando de esto. Entonces, aquí hay una infografía que he tomado, esta infografía sobre citas de Neocientía, es de Pedro Magallanes, 2015, de la Universidad de Extremadura, ¿no? O sea, ¿por qué todo? Porque uno va y revisa, esto no tenemos en la universidad nuestra, ¿no? Uno va y revisa las fuentes de información, generalmente están en el día de bibliotecas, ¿no? Y hay documentos donde le dicen a uno, casi en todas las universidades del exterior, cómo uno tiene que empezar a citar, ¿no? O sea, porque esto es un tema básico, ¿no es cierto? Entonces, está explicado en diferentes instancias y orientadas a donde uno va a consultar fuente de información, ¿no es cierto? Entonces, por eso que uno va a encontrar. Deme un minuto, por favor. Vamos a tomar un respiro. Entonces, y aquí hay una especie de un diagrama de flujo, ¿no es cierto? No lo he querido modificar para no entrar en esos temas de que estamos hablando de plagio y hacer lo mismo, ¿no es cierto? Aunque uno puede volver a dibujarlo, es decir, esto es lo que si fuere, lo que está aquí con fuente, y uno pone y dice, en base a la infografía de tal de Pedro Magallanes 2015, Universidad de Extremadura, se realizó el diagrama de flujo. Entonces, con eso íbamos evitando lo que estamos hablando de plagio, ¿no es cierto? Entonces, es decir, en base a la infografía, y esto. Y lo otro es tomar textualmente, poner la fuente de dónde viene esto, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo citar? Me ha parecido interesante porque hay es una especie de un diagrama donde va viendo, ¿no? ¿Es importante, relevante para tu trabajo citar? Pues, a uno, ¿no? Le pregunto. Si uno dice sí, si dice no, ¿para qué vas a hacer? O sea, si la información que tú estás revisando, estás leyendo, es importante para tu trabajo,
Si uno contesta no, ¿para qué citas entonces? No es necesario que cites, ¿no? Porque no lo vas a utilizar esa información, quiere decir. Pero si es para nuestro trabajo importante, así vamos a citar. Entonces te dice, sí, tienes que citar. Y la pregunta del mío, ¿no? ¿Es una idea original tuya? O sea, es para uno, ¿no? Si es así, ¿estás seguro de que no lo has visto, oído en otro lugar? Otra pregunta. Sí, no. Revisa tus referencias. Y si uno dice sí, no la tienes que citar, salvo que haya publicado ya en algún otro paper. Y si por este lado venimos, ¿es una idea original tuya? No. Aquí decimos que la idea original tuya, sí, es mi idea original. Entonces, y aquí llegamos y nos dicen que ya no tenemos que citar, ¿no es cierto? Pero si decimos que no es idea original nuestra, se podría considerar conocimiento común en campo de estudio, lo que decía el señor Magallanes, ¿no es cierto? O sea, el ejemplo general que uno da es, sí, ¿saben? Hoy día es de día, no, es de noche, ¿no? Pues ese es un conocimiento general, un conocimiento común, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando en trabajos de investigación, el conocimiento común en nuestra área, ¿no es cierto? O sea, si hablamos de circuito impreso, hablamos de circuitos integrados, hablamos de microprocesador, de procesador, de memoria, etcétera, estos son conocimientos comunes en el área de la electrónica, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a citar memoria, no sé, ya estamos hablando de eso, a no ser que haya una descripción específica, una definición de la memoria, ¿no es cierto? Pero se podría considerar conocimiento común en tu campo de estudio. Si decís sí, es un conocimiento común, entonces no es necesario que entiendas, ¿no? Y si decimos que no, entonces procede de, de un autor concreto. Si no es conocimiento común, esto viene de algún autor, ¿no es cierto? Has encontrado esta información en un artículo, el coautor cita a otro. O sea, porque lo que pasa es que cuando uno va leyendo los artículos, ese artículo está referenciando a otro artículo, ¿no? O sea, no necesariamente la propia idea, porque ya has referenciado a otro. Si decimos sí, hace el autor que cita algún aporte original y se levante en base a la información de la fuente primaria, revés, sí, cita la fuente, mencionando la primaria, si es relevante, y acude a ella si lo consideras necesario. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros encontramos que la información está en un artículo que hemos leído y en ese artículo es referencia a otro artículo, lo que nosotros debemos citar es fuente primaria. Y lo que debemos hacer es ir a buscar esa información en la fuente primaria, ¿no es cierto? Si el autor no hace referencia a otro autor, no, acude a la fuente primaria y comprueba que la información es válida. Es por eso que acá, cuando ya realiza el análisis de cómo estás de las referencias, cuando uno revisa información considerada del tipo secundaria,
No hay citas, ¿no? No se sabe. Entonces puede que sean algunas ideas que están ahí, no sabemos. No, no se hace un análisis de este tipo, ¿no? Que es lo que nosotros debemos hacer en un trabajo de investigación científica. Entonces, has encontrado esta información, un artículo en el que su autor cita a otro, decimos no, usa sus palabras exactas, ¿no? O sea, las del autor para realizar la cita. Sí, utiliza comillas, lo que hemos dicho. Si decimos sí, utilizamos comillas para describirla. Y si decimos no, parafrasea la idea. Pero de todas formas, utilizando la cita correcta o parafraseando, ajusta el estilo al estilo bibliográfico, a la cita bibliográfica, ¿no es cierto? Que puede ser APA, Chicago, la Vancouver, etcétera, de ejemplo de esta universidad. Entonces, esta infografía es muy interesante porque uno sigue y nos está llevando hasta indicarnos y llegamos a la conclusión de que sí deberíamos citar, ¿no es cierto? Y de que deberíamos ir a ver la fuente primaria de información. Por eso es importante considerar las fuentes de información, ¿no? Especialmente las fuentes primarias de información. Entonces, ya sé que el tema de las citas bibliográficas es un tema de práctica, ¿no? O sea, ustedes primero tienen que tener el concepto, ya hoy van a tener el concepto de esa importante cita y de se debe realizar una cita bibliográfica, ¿no? Porque si no uno está pudiendo cometer indirectamente o, como diríamos coloquialmente, sin querer, podemos incurrir en plagio. Entonces, uno de los estilos bibliográficos es el estilo de la triple que hemos indicado. En general, a nivel de todas las universidades e institutos relacionados con las áreas de ingeniería, el estilo que se utiliza es el de la triple I. Puede haber algunas excepciones, pues no quiero generalizar en todo, ¿no? Pero la mayoría utiliza el estilo de la triple I. Por supuesto, otros pueden utilizar el estilo. Yo he visto algunas universidades de ingeniería utilizan el estilo APA, ¿no es cierto? Cada universidad define su propio estilo. Entonces, el estilo de la triple I, que ustedes ya deben conocer, ¿no es cierto? La triple I, que hay unas ramas estudiantiles en la universidad, en la carrera, etcétera, ¿no? Hay mucha generación de información, de libros, de conferencias, especialmente de papers, ¿no? Es muy importante el Instituto Eléctrico y de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Es el nombre en español de la triple I. O sea, y es un conjunto de especialistas en estas áreas, en todos los países o en muchos países, que han creado su propio estilo de citación. ¿Por qué? Porque a nivel internacional han generado mucha información y en sus revistas se han empezado a generar en muchas universidades de los países en el área de la ingeniería. Entonces, tienen su propio estilo de citación, uno va adquiriendo ese propio estilo de citación, o sea, de la triple I, ¿no? Entonces, su característica, ¿cuál es? Flexibilidad y conveniencia. Este estilo o variantes suyas se usan no solo por ingeniería, sino en general en todo el espectro de las ciencias cuantitativas. O sea, en el cuadro que hemos puesto como referencia ingeniería, ¿no es cierto? Y el otro, el APA, que también es muy utilizado, conocido como psicológico, porque ese es el origen del que viene, ¿no?
Pero, ya les digo, eso depende de cada institución que defina el estilo de citación que quiere para los trabajos. Y extrañamente, nosotros no tenemos, no es que no tenemos un estilo, no tenemos oficialmente definido el estilo de la TLI, ¿no es cierto? Eh, en los protocolos de investigación que se tienen, no está definido. Y en muchas, yo diría también en la mayoría de las universidades, centros de investigación, ya está definido ahí el protocolo, ¿no? Pero bueno, nosotros utilizamos generalmente el estilo de la TLI. Entonces, vamos a hacer un resumen muy rápido y hablaremos. Yo creo que nos da tiempo para ver un documento específico, el estilo de la TLI, para que lo tengan como referencia, ¿no? En este estilo, toda entrada bibliográfica debe aparecer numerada. O sea, esa es una característica de la TLI, del estilo TLI. En general voy a hablar TLI, ¿no? Estilo, este estilo más bien, toda entrada bibliográfica, toda referencia bibliográfica aparece numerada según su orden de aparición. O sea, no sigue un orden de alfabético, ¿no? Por eso cuando uno ve los trabajos que se realizan, hay una mezcla de estilos, ¿no? Unos le ponen tipo estilo de la TLI, pero ordenados alfabéticamente. Y acá no, sino según orden de aparición. ¿Qué significa eso? Según la orden de referencia que vamos dando en el trabajo que estamos realizando, ¿no? Al final del texto, en una sección titulada referencias, o nosotros utilizamos bibliografía, ¿no? Cada entrada tiene un único número, incluso si aparece citada varias veces en el texto. Las referencias siempre van en el cuerpo del texto, nunca en notas pie de página. Y también nosotros ¿qué hacemos? A veces utilizamos el de la TLI y utilizamos pie de página, ¿no es cierto? Mezclamos los estilos. A menos que pertenezcan al texto de la nota. Deben numerarse entre corchetes. Esa es una característica del estilo de la TLI. No paréntesis, sino corchetes. Si en un punto se desea citar más de una referencia a la vez, se puede incluir todas ellas entre un solo par de corchetes, o sea, 23, 24 o 66 a 69 entre corchetes. Después de un parágrafo, un párrafo que hemos estado y podemos citar, ¿no? O preferiblemente también vamos separando, ¿no? O sea, los dos estilos aquí es válido. Si se hacen referencia a páginas o partes específicas de un texto, esta información debe incluirlas en corchetes. La página 2, P34. Perdón, referencia 2, página 34. La referencia 14 páginas, P, de 12 a 15. O referencia 5, capítulo 3, páginas 45, 62. Referencia 11, teoría 2.1. Las referencias indirectas también deben incluirse en caso de que se conozca la fuente original, por ejemplo. La estructura en cuestión, tal y como sugiere Morloch, entre paréntesis 3, citado en. Aquí estamos haciendo referencia a lo que nos decían en la infografía, ¿no es cierto? O sea, tenemos una referencia indirecta en un texto que cita a una fuente original, a la fuente primaria de información. Eso es importante, trabajar fuentes primarias, ¿no es cierto? Lo que yo les había comentado.
Entonces, ¿cómo sugiere Murdoch? 3. Citado en 14 y 3.2. O sea, estamos haciendo una referencia, estamos incluyendo más bien la fuente original, ¿no? Primero donde hemos leído y la fuente original. Esa es una forma de citar el estilo play de libros, ¿no? Inicio y apellido del autor. Aquí nos dice que estamos empezando con iniciales, ¿no? No estamos empezando con apellido. Ojo. Iniciales, o sea, los nombres, nombre propio del autor, y después viene el apellido del autor. Título del libro en cursiva. Edición, lugar de publicación, editorial, año de publicación. Ejemplo. Como es una referencia, lo que pasa es que a veces nosotros nos equivocamos y ponemos triple, que hacemos el estilo de la triple I, tomamos números y empezamos con el apellido, ¿no? Y lo hacemos todos los apellidos de orden alfabético. No, ese es otro estilo de citación. Pero empezamos a mezclar, ¿no?, entre uno y otro. Pero en el caso del estilo de la triple I, ¿qué tenemos? La referencia 1, iniciales, R. G. Los nombres, el apellido de autor. El título, Principios de Comunicación Digital. Edición, New York Cambridge University Press, 2008. Lugar de la publicación, editorial y año de la publicación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A.Resi, que son los apellidos. Pero en este caso habían dos autores, ¿no es cierto? Y si estamos en español, le ponemos I, el nombre, la inicial del nombre del autor y el apellido, ¿no? Y el nombre. ¿Dónde ha sido publicado? En Control y Sistemas Dinámicos, volumen 69, Sistemas Multidimensionales, C.T. Leónidas, Editorial Santo. Y la editorial es Academia Press, ¿no? O sea, publicaciones académicas o información académica, 1995, y qué parte nosotros estamos utilizando, páginas 133 a 180. Este es un compendio de artículos, ¿no es cierto? Y solamente hemos visto, no todo el documento, pero solamente hemos visto el artículo en la página 133 a 180. Y aquí tenemos otra, ¿no? Entonces, ¿cómo citamos un artículo de revista en el estilo de la TI? Y lo mismo, ¿no? Iniciales y apellido del autor, título del artículo, entre comillas, título abreviado de la revista en cursiva, volumen, número abreviado, página abreviado, mes, año. Entonces aquí tenemos el número 4 de la referencia bibliográfica ya, y tenemos el nombre de los autores, ¿no? Perdón, la inicial, el apellido, inicial, apellido. Aquí hay 3 autores. Si hay 3 autores, por ejemplo, primero ponemos el nombre, punto, apellido, coma, el siguiente autor, coma y tercer autor. El nombre del artículo, entre comillas. Los libros no he dicho que vayan entre comillas, ¿no? Son nombres de artículos, entre comillas. Este artículo se refiere a comunicaciones ópticas, o sea, redes de comunicaciones ópticas de TDMA y TWDM, publicadas donde aquí. El título abreviado de la revista en cursiva. AAA, transacciones y computador, volumen 46, páginas, es un volumen completo, ¿no? Las páginas y el año.
Y lo mismo acá. Otro ejemplo. Ustedes van a tener un documento de la IEEE donde estás disponible en la plataforma en la cual van a poder ver a detalle, ¿no? Nota. Para referenciar artículos que aún no han sido aceptados en la publicación, se empleará la fase presentado a publicación, ¿no? En lugar de fecha. O sea, como no ha sido publicado, utilizamos esta palabra, ¿no? Submit for publication. Bueno, en español ponemos lo que corresponde, en lugar de la fecha de publicación. O sea, lo que pasa es que cuando tenemos que utilizar, perdón, estilos de referencias bibliográficas, los estilos son muy estrictos, ¿no? O sea, yo diría que han llegado a prever casi todo, ¿no? O sea, tengo que publicar, tengo que referenciar un artículo que no ha sido publicado, que está en proceso de publicación, pero yo he tenido acceso y quiero referenciarlo. Ah, generalmente ya los publicados, pero no. Se puede utilizar información que no está publicada como referencia bibliográfica, ¿no? O sea, ser publicado. Ah, y también una diferencia, ¿no es cierto? O sea, que están para publicación en lugar de la fecha. Y si han sido aceptados, pero no publicados, o sea, porque hay artículos que uno presenta y todavía no han sido aceptados, porque pueden tener algunas observaciones que hay que realizar ajustes al artículo. Entonces, diferente. O sea, las palabras correctas son las que tenemos que utilizar. A eso se refiere esto, ¿no? Ser publicado, que sería hacer publicado el lugar y la fecha y presentado para la publicación, ¿no es cierto? O sea, aceptado para publicación. Y no es lo mismo que aceptado para publicación que hacer publicado. O sea, hay una diferencia, ¿no? Artículos publicados en conferencias. Esto es un poco más rápido, aunque tenemos tiempo todavía. ¿Qué tenemos? Iniciales y apellidos del autor, título del artículo de la conferencia, por ejemplo, si es una conferencia, que es la referencia, nombre completo de la conferencia, ciudad de la conferencia, estado de la conferencia, si corresponde, o sea, porque ya sabemos, este estilo de publicación de la AAA está en función a otro país, ¿no? A otro país. Nosotros no tenemos, tenemos la ciudad de conferencia, pero ya tenemos el estado, ¿no? O sea, no. Si la conferencia se realizó en la ciudad de La Paz, por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué vamos a poner en estado de la conferencia? Eso está bien para otros países, ¿no es cierto? Pero también nos ponen para que sea una referencia más general, si corresponde. Año, páginas, y las páginas tienen que estar abreviados en PP, ¿no es cierto? Si es una página, una sola P, y si son páginas en plural, doble P. Ejemplo. Otra vez seguimos, esto no cambia, ¿no? Inicial y apellido del autor. Inicial y apellido del autor. El nombre, el título del artículo de la conferencia que se presenta, en el nombre completo del evento, conferencia, acá ya no han puesto la ciudad de la conferencia y estado de la conferencia si corresponde, ¿no? O sea, no correspondía y directamente año y las páginas. Pero en este otro ejemplo sí ya han puesto, ¿no? El lugar del estado de la conferencia, Monticello, Illinois, a esto se refiere, ¿no? Esto es una referenciación eminentemente
para Estados Unidos. Aquí está la ciudad de la conferencia, perdón, que es Monticello. El estado es Illinois. Está abreviado porque así es, ¿no es cierto? Las páginas y el año. La palabra in antes del título de la conferencia no se coloca en cursiva. O sea, nosotros estamos diciendo en, ¿dónde? En, lo mismo, ¿no? En, ¿cuál ha sido la conferencia? El nombre de la conferencia, o sea, en proceedings, bueno, el nombre del lugar, el título de la conferencia, ¿no? O sea, está pensado para todos los casos. Artículos presentados en conferencia, pero no se han publicado. No se ha habido publicación. Informes técnicos, documentos internos. Entonces, la diferencia cuando un artículo ha sido presentado en una conferencia, pero sin publicar, porque normalmente algunas conferencias científicas que se realizan o de importancia publican los artículos, ¿no? No publican, entonces está para los dos casos, ¿no? Otra vez, iniciales y apellido, el título de la conferencia presentado en título completo de la conferencia, ciudad de la conferencia, estado, abreviado y año. Entonces aquí, en estado han puesto el país, ¿no? Pues es el Cairo, la capital, y Egipto. Y el año 1996 en el ejemplo. Informes técnicos, informes, documentos internos. Iniciales del autor, título del informe, nombre de la empresa, sede de la empresa, tipo de informe abreviado, número de informe, fecha de la publicación. O sea, también uno, cuando revisa, y les había comentado, ¿no es cierto?, los informes, especialmente en los institutos de investigación, en las investigaciones que son encargadas por algunas empresas, entidades, etcétera, también se puede referenciar. Y todos los estilos lo permiten referenciar, ¿no? Otra vez. Iniciales, apellido, título del informe, nombre de la empresa, Laboratorios Argonne Nacional, ¿dónde ha sido? La ciudad de Argonne, Francia, número del informe, este es el número del informe, las referencias del informe con que se ha presentado. Y el año, 1977. ¿Cómo se hace la referencia de la tesis de maestría o la tesis doctoral, ¿no es cierto? Iniciales y apellidos del autor, título de la tesis o proyecto, clase de documento, tesis doctoral, trabajo fin de máster, o sea, clase de documento, ¿no? Hay que ir. Departamento, institución académica, abreviada, ciudad, estado abreviado y año. Por ejemplo, aquí otra vez seguimos. Este es el nombre, entre comillas, del trabajo de la tesis, ¿no? Entonces, clase de documento. Estamos aquí poniendo que es una tesis de maestría, ¿no? Pues aquí viene abreviado el Master Cienciatario, ¿no? O sea, pues es una tesis de maestría. La universidad, después que viene la ciudad y el estado, Waterloo, Ontario, Canadá. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? El nombre. Y aquí es una tesis doctoral, ¿no es cierto? Disertación para PhD que ha sido presentada. Y la universidad, el estado. Apuntes de clases también se pueden citar, ¿no?
Título de los apuntes o materia, el nombre, el código de la asignatura de la clase, departamento, institución, universidad, época y año. Por ejemplo, el nombre de los apuntes de la clase, ¿no? Ya sabemos que son apuntes de la materia S947 del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Illinois, el lugar y época del año, ¿no? O sea, lo que pasa es que en las universidades de afuera, especialmente en Estados Unidos, nosotros aquí llamamos semestre, ¿no es cierto? Semestre uno, tenemos que poner. Semestre uno del 2022 para nosotros. Entonces, allá se refieren por las estaciones, ¿no es cierto? Winter, o sea, dependiendo en qué estación uno ha hecho el curso, ¿no? O sea, ese es un resumen muy rápido de las citas bibliográficas, ¿no? O sea, y lo importante que es realizar la cita bibliográfica y de forma correcta y adecuada. Entonces, como parte de, vamos a ver otra vez, vamos sacando el jugo aquí al proyecto del ingeniero, del ingeniero Luis Torres Caña. Vamos a compartir otra vez para ver rápidamente si más o menos sigue la misma idea de citas biográficas, ¿cierto? O sea, se hacen la carrera de citas bibliográficas, no es que no se hacen, ¿no es cierto? No estamos descubriendo nada. Lo que pasa es que a veces eh, no hay una rigidez, o sea, en algunos trabajos hay mucha laxitud, ¿no es cierto? Y sí, mucha tolerancia a que no se cite bien. Pues, por ejemplo, en una página cualquiera que he abierto, la figura 4.1 muestra el satélite educativo de Mossad con aspectos que lo caracterizan para observarlo de forma didáctica. Entre corchetes 60. O sea, y esta es la figura 4.1, sí. Y es de donde he sacado la fuente Aldusat, lección 191, ¿no? Los de Mossad cuentan los siguientes dispositivos mencionados a continuación. ¿De dónde sacando, tomando esto? Es de 60, ¿no? Entonces, ya no le van a decir esto es inventado, ¿no es cierto? No, sino porque está indicando de dónde está la fuente. Bueno, aquí esto ya no era necesario que pueda eh, referenciar, pero lo está haciendo la gráfica, ¿no? Estructura del Demosat, segunda versión, otra vez Aldusat. Y así hay varios lugares donde él va mencionando. Ahora, el tema es, veamos a su cita bibliográfica al final, ¿no? Aquí está, que es lo que queremos ver. Muchas universidades, especialmente las de prestigio, las de afuera, y las revistas no paga para aplicar, el tema de la referenciación bibliográfica son demasiado estrictos, ¿no? O sea, muy estrictos, es como tiene que ser. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no es cierto? O sea, si bien ha tomado una fuente de referencia bibliográfica, pero él no ha tomado exactamente la fuente de referencia bibliográfica de la triple I, ¿no? Porque empieza por el año. Y en todos los documentos que toma, no empieza por el apellido, entonces empieza por el año. Aunque aquí
toma, o sea, si bien hay referencia bibliográfica, pero esa referencia bibliográfica no está estrictamente realizada, ¿no? O sea, puede ayudarnos a decir que no se ha cometido algún tema de plagio, ¿no? Vamos a ver otro trabajo totalmente diferente. Déjeme esto. Vamos a ver qué tipo de referenciación bibliográfica utilizó aquí el. Este es un trabajo de tesis de maestría, el que yo estoy siendo de tutor, ¿no? Entonces, exijo al maestrante la rigurosidad en la referenciación bibliográfica y veamos si ha cumplido. Este no es el trabajo en el que les he comentado el tema de ¿cómo se llama? De Wikipedia, ¿no es cierto? No. Entonces, bibliografía está siguiendo la referencia de la AAA y tomó algunos artículos de la misma AAA, ¿no es cierto? Aquí no hay autor, Cisco. Entonces, el nombre de la empresa, que eso también le permite hacer la AAA, y las páginas que he utilizado, ¿no? 1.8 en 2017. Es una publicación de Cisco, un white paper, y lo mismo aquí. El nombre de la empresa, perdón, Cable Labs, la, último acceso, se ha hecho una diferenciación del tipo virtual, ¿no es cierto? Lo por hacer disponible en HTTP, último acceso, ¿cuándo entró? El 2019. O sea, ahora la mayoría de la información de repente no la tienen físico, ¿no es cierto? O si la tienen en físico, mejor, como esta, que sigue, este es un artículo, ¿no? Que sigue exactamente la referenciación de la AAA. N, que es el nombre, el apellido, entre paréntesis, el nombre de donde la publicación, que es Broadcom Corporation, la página y el año. Y si uno va haciendo, y aquí están otros artículos de la AAA, uno va viendo, está siguiendo la referenciación de la AAA. Este es un trabajo de maestría, ¿no? Y uno tiene que ser un poco más, no solamente la maestría, ¿no? Sino también en los estudios de pregrado tenemos que ser más, deberíamos ser estrictos, ¿no? Entonces, todo depende del tutor, de lo, hay trabajos que se están referenciados, pero a veces lo va mezclando y no tomamos muy en cuenta eso, ¿no? Y eso solamente pasa en la universidad nuestra. Vamos a ver un trabajo de fuera y vamos a ver qué tal está la referenciación bibliográfica, ¿no es cierto? Deme un minuto para. Ah, caramba, este trabajo no tiene referencia bibliográfica. Si uno ve un trabajo que no tiene referencia bibliográfica, entonces uno no le da muy buena impresión inicial, ¿no es cierto? Porque si consulto algo, yo estoy consultando para, ¿cómo se llama? Es un trabajo de una universidad que yo no la conozco mucho, que es la Universidad del Perú, que debe ser conocida, ¿no? Pero no dentro de las
repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tiene su referenciación inicial con el estilo de cada uno, ¿no? Tiene licencia, tiene... Pues está muy bien armado. Vamos a ver especialmente la bibliografía. Después, otro momento, aquí están referencias bibliográficas. Entonces, acá han utilizado otro estilo de referencia bibliográfica que no es el de la triple I, ¿no? Porque están empezando por el apellido y recién las iniciales. El año, el nombre, procesamiento digital de imágenes, el país donde se ha publicado, que es Nueva Delhi, y la editorial. Y en todos los casos, por eso, uno tiene que ver en qué estilo de referencia bibliográfica está, ¿no es cierto? O sea, para decir, no, esto está mal o está bien. No solamente la triple I, hemos puesto ejemplo de 5 estilos, ¿no? Pero hay muchos más estilos. Entonces, dependiendo de cada universidad adopta un determinado estilo. Pero si nosotros aquí vemos, si sigue la secuencia, y si estás siguiendo una secuencia, ¿no? Exactamente de lo mismo. También está referenciando los artículos de Internet, ¿no es cierto? Recuperado el 2 de julio del 2017 de HTTP, la página web. Entonces, ahí está siguiendo un estilo, ¿no? Un estilo de diferenciación que no es el de la triple I. ¿De acuerdo? Hay demasiados estilos para ver. Algo para ir terminando. Próxima clase vamos a ver el documento completo de la triple I. Ya hay una ayuda importantísima, como esto es tan importante para la referenciación bibliográfica, por ejemplo, les voy a mostrar lo que ustedes ya deben saber, solamente es para referencia. Si ustedes abren un documento de Word, no solamente documento de Word, una plantilla de Word, diremos, de lo habitual que es. Les voy a compartir otra vez mi pantalla, pensé que estaba compartiendo, pero no, me doy cuenta que no. Entonces, si uno abre una hoja de trabajo de Word, acá en referencias uno ya tiene el estilo que uno puede escoger, ¿no? Por ejemplo, aquí viene al estilo y está el de la triple I. Porque yo he seleccionado ese, ¿no? Pero imagínense, aquí hay infinidad de creaciones de estilos, o de estilos ya utilizados, ¿no? O sea, el ACGM, para temas de biología química, para ingeniería de materiales, este es el APA sexta edición, APA quinta edición, el manual de Chicago, Ecology, el Sevier también Harvard, y Harvard referencia formato 1, y tenemos el de la triple I, y hay el Vancouver, el que hemos mencionado, de los más importantes, pero hay otros, ¿no es cierto? Entonces, si uno sigue este estilo, fácilmente puede ir referenciando ya en el documento que va trabajando, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante de esto? O sea, esto ya es la parte mecánica de cómo referenciamos, ¿no es cierto? Pero lo importante es, ya tenemos muchas herramientas que nos facilitan la vida en referenciación, ¿cierto? Yo les he mostrado el ejemplo del repositorio bibliográfico Zotero, ¿no es cierto? Que es gratuito. Entonces uno está escribiendo y puede jalar de ahí las referencias en el estilo que uno pide y ya en ese estilo le va a hacer las referencias. O sea, esa mecánica ya está, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es tener el concepto, ¿no? ¿Por qué tenemos que referenciar? ¿Por qué tenemos que citar?
Si copiamos textualmente un párrafo, un parágrafo, tenemos que citarlo. Si parafraseamos, tenemos que citarlo. O sea, no es que un resumen debe estar citado, ¿no es cierto? Eso es lo que lo que estamos viendo conceptualmente, ¿no es cierto? O sea, una mala cita puede inducir al plagio. No estoy diciendo que es plagio, otra cosa es el plagio completo. No hagas el artículo, de el nombre, de su nombre y lo presenta, ¿no es cierto? Eso ya es el descaro completo, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de que en el documento que estamos trabajando, en el trabajo que van a hacer ustedes de el marco teórico, que ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a aplicar más adelante, que hemos visto actualmente, tiene que tener citas bibliográficas. Y esas citas tienen que ir con un determinado estilo de la triple para nosotros. Entonces, es que vayamos conociendo el estilo de la triple I. La semana que viene vamos a revisar más. Hay un documento, no sé, creo que es de 50 o 100 páginas, que está en la plataforma, o ya está, no sé si está o está habilitado y que lo vean ustedes, pero ahí tienen ustedes la forma de estar del play, ¿no? Al consulta hasta aquí. No se olviden que el día martes, entre las 8 y 5 de la tarde, va a estar abierta la plataforma para que puedan dar examen. El examen va a durar unos 13, 14 o 15 minutos, muy rápido. Son preguntas muy sencillas que hemos avanzado en clases. Y ustedes pueden ingresar a la forma en cualquier... pueden ingresar entre las 8 y las 5 de la tarde y dar su examen. Tomen sus previsiones. Y hay infinidad de casos que se presentan justo el día del examen. No quiero que les pase eso a ustedes. Por eso, iban a ser ingenieros, siempre tienen que tener el plan y el plan B. Entonces, no es que yo me quedo sin alternativa para solucionar. ¿Qué clase de ingenieros van a ser? Un buen ingeniero siempre tiene plan A y plan B, ¿no es cierto? No. ¿Y eso qué significa? Y ya me han pasado, les voy a contar una anécdota rápida. No sé si la anterior, el año pasado, sí. En el curso había un estudiante que por alguna razón, el día del examen, hubo un trabajo de energía eléctrica en el barrio donde vive y la energía se cortó, ¿no? Actualmente el de La Paz, hasta el comunicado del estudiante, día que iban a cortar, parece, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces él calculó que ya le dan a la 1 energía y tenía tiempo hasta las 5 para el examen. Pero a las 5 de la tarde seguía sin energía eléctrica. O sea, son casos excepcionales, pasan, pero a veces pasan, ¿no? Sí. Tomen sus previsiones. Hay otro caso que puede pasar, ¿no? Y no es que esto, no es que pasa, puede pasar. Por eso los exámenes en línea se dan, hay un periodo de tiempo más largo, ¿no? Porque puede ocurrir muchos imprevistos, ¿no? O sea, se cortó el internet, se arruinó el operador donde yo estaba. O sea, ese tipo de cosas, tomen sus previsiones para que eso no pase, ¿no es cierto? O sea, si pasó, ¿cuál es mi plan? ¿No es cierto? Es lo que yo voy a hacer. Eso. Entonces, quedamos ahí. Y el examen es lo que hemos avanzado en marco teórico, ¿no? Ingeniero, ¿De acuerdo? ingeniero, Sí, Mauricio, dime. ingeniero, disculpe, no puedo acceder al módulo. Ese es un grave problema. Grave problema porque lo dices ahora, pero vamos a tratar de ver qué O pasa. sea, sí puedo acceder al módulo, pero cuando voy a la pestaña de proyecto uno no me deja matricularme. Dice, no se puede matricular en este curso. Mauricio, debes tomar algún problema. Voy a anotar tu nombre. Mauricio
Marcelo, Centellas tu apellido claras. es Centellas claras. Centellas Claros. Ya voy a tratar de verlo ahora en la mañana y te mando un correo para ver si hay algún problema. ¿Listo? Está bien, ingeniero, por favor. Alguno que tenga un problema parecido al de Mauricio de otra forma, por favor, ahora es el momento en que tienen que decir, ¿no es cierto? Por eso les decía el plan B del ingeniero y no es el último día y decir, no puedo entrar y que mi no funciona. Miren, eso estamos hablando ya hace tiempo. Y hoy estamos tocando muy rápidamente que eso no debería pasar, ¿no es cierto? Entonces avísenme, todavía falta unos días para el examen y esos temas administrativos podemos solucionar, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene algún problema con el de la plataforma? Todos han podido entrar. Me parece excelente que todos hayan entrado. Yo lo veo a inicio y te mando un correo. ¿Algún Está bien, ingeniero, gracias. algún otro comentario? Creo que no. Entonces, a todos, buenos días, tengan buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero.